Buenas tardes con todas y con todos. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema de la protección de datos personales y el derecho a la intimidad, o en otros lugares llamado el derecho a la privacidad, en el contexto de la pandemia. Para empezar, voy a hablar sobre qué es este derecho a la privacidad y la protección de datos personales, y después les voy a compartir, dado que yo soy relatora del Comité Jurídico Interamericano, que es un órgano principal de la OEA, yo les voy a compartir información sobre unos principios que hemos elaborado en el marco de este comité sobre precisamente privacidad y protección de datos personales. Y al explicarles cómo hemos elaborado estos principios, voy a tocar también la relación que tienen con los de otras regiones. Y por último, me voy a referir a las restricciones al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales durante la pandemia. Como les mencionó Alejandro, quisiera dejar las preguntas para el final, pero si alguno de ustedes quisiera, para levantar un poco el interés en el tema, quisiera mencionarme qué es para ustedes un dato personal y por qué tiene alguna relación, creen ustedes, con la pandemia. ¿Quién quisiera aventarse a un primer comentario en sus palabras, en su opinión? No sé si alcanzo a ver quién levanta la mano. Vamos a ver. Quien sea. ¿Qué son para ustedes los datos personales? Ahí hay una manita. Sí, le damos el uso de la palabra a José Antonio Ochoa y luego a Alma Margot. Gracias, buenas tardes. Bueno, un dato privado puede ser el nombre, mi dirección y por qué estarían relacionados, porque creo que con el tema de la pandemia, el tema de estar enfermo también podría ser un dato personal, el haber sido contagiado, dónde, con quién, cuándo. Creo que por ahí va la mano, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y podría uno, ahora para que Alma también reflexione, ¿podría haber alguna excepción a la protección de ese nombre, a la protección de ese domicilio, del estado de enfermedad? Alma. ¿Cómo les va? Buena tarde, mucho gusto. Sí, como bien lo dijo el compañero, a esos datos se relacionan. Podríamos incluir incluso ahí hasta el tipo de sangre que tenemos, ¿verdad? Como un dato personal. Creo yo que la excepción es cuando nosotros damos la autorización para que alguien más pueda tener acceso a esos datos personales. Esa sería la excepción a esa privacidad. Media vez nosotros damos el consentimiento. Sin ese consentimiento no se pueden dar a conocer esos datos privados. Muy importante lo que nos dice Alma. Con mi consentimiento podrían transferir o dar a conocer esos datos, pero ¿existirán algunas situaciones de excepción en las cuales la autoridad se puede saltar mi consentimiento? ¿Alguien quiere opinar? Ustedes en todo este curso han estado viendo situaciones de excepción, entiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derechos humanos inderogables o algunos de ellos? Y esto es nada más para poner los alertas después del almuerzo. Nadie, es decir, siempre requieren mi consentimiento para poder publicar mis datos. Ahí hay una mano. Belén. Y nosotros, por ejemplo, hablamos de la responsabilidad de los médicos, por ejemplo, en algunos casos puede ser de que no se precise el consentimiento, en el sentido, por ejemplo, habíamos visto un caso en la universidad cuando una persona era un matrimonio que el hombre, producto de una infidelidad, tenía VIH. Entonces, en ese caso, como era una de las etapas como que recién arrancaba, en ese caso podía decirse, o sea, podía sostenerse de que se le debía informar a la mujer, digamos, para así no llevar a etapas posteriores como sería el SIDA. Qué importante el ejemplo que mencionas, porque una enfermedad como el VIH se refiere al estado de salud y hay datos que son particularmente sensibles, como ese. Pero el caso que nos menciona Belén era una obligación de decirle a la esposa. Ahora, ¿hay obligación o posibilidad de transferirlo y publicarlo al empleador o a gente con la que esa persona no está en riesgo de contagio, digamos? Probablemente
al revés, debería de protegerse porque el hecho de su estado de salud podría afectar muchos otros de sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ahí esos son los que se llaman datos personales sensibles. Entonces, creo que con los comentarios iniciales que nos han dado los compañeros, nos vamos dando cuenta de cómo este tema es un tema sumamente importante y que ha cobrado más relevancia aún con toda esta aceleración digital que ha venido acompañando la situación de la pandemia. Entonces, pues vamos a hablar ahora del primer aspecto, que es el derecho a la privacidad. O sea, ¿qué es este derecho? Entonces, este derecho se podría definir como aquel que todo individuo tiene a separar aspectos de su vida privada del escrutinio público. Esta es una definición general. Ahora, tiene dos dimensiones y esto es importante que lo comprendamos. Por un lado, tenemos el derecho a aislarnos de todos, a estar en nuestro domicilio, a tener una vida privada, a no estar en la mira de terceros o de la autoridad. Esa es una parte del derecho a la privacidad. Y hay otra dimensión muy importante que es el derecho a controlar la información de uno mismo, incluso después de haberla divulgado. Ya vamos a entender este aspecto de incluso después de haberla divulgado qué implica. Entonces, esta segunda dimensión abarca un derecho que algunos incluso consideran un derecho independiente del derecho a la privacidad, otros lo subsumen dentro del derecho a la privacidad, que es el derecho a la protección de los datos personales. Entonces, hoy en día, el fundamento jurídico internacional de estos derechos lo vemos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero el nacimiento del concepto del derecho a la privacidad data de finales del siglo XIX, perdón, de 1890 más o menos, de un ensayo que publicaron en Estados Unidos Warren y Brandeis, cuando empezó a surgir, así como hoy tenemos la misma duda con nuevas tecnologías, en esa época había surgido la tecnología de la fotografía instantánea Kodak. Y entonces hubo toda una discusión, eso fue lo que desató la discusión, por ejemplo, personas del medio del espectáculo, si sus fotografías, si su imagen podían divulgarse sin el consentimiento, con el consentimiento, etc. Y entonces ahí empieza a nacer el concepto del derecho a la privacidad. Cuando se internacionalizan los derechos humanos en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos el artículo 12 que indica, como se ve en la pantalla, que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Entonces, vemos una cuestión de la inviolabilidad de la vida privada, de la familia, del domicilio, de la correspondencia y de no ser atacado en la honra o en la reputación, pero además un derecho a que la ley me proteja contra estas injerencias o ataques. En el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se adoptó en 1966 y entró en vigor en 1976, se habla del mismo derecho, la no injerencia arbitraria en la vida privada y el derecho a la protección de la ley, en el mismo sentido que la Declaración Universal. Ahora, en nuestro sistema interamericano, dado que estamos hablando en la región americana, en 1948, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5 habla del derecho a la protección, a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar, y dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Vemos muy parecido el sentido de todas las disposiciones internacionales. Lo mismo en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Entonces, el derecho a respetar la honra y la dignidad, la no injerencia en la vida privada, el no ataque a la honra o reputación y el derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Esos son los fundamentos internacionales directos del derecho a la privacidad. Ahora bien, el derecho está, por supuesto, íntimamente relacionado con otros derechos, particularmente la libertad de expresión. La libertad de expresión incluye el libre flujo de información.
El mismo artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir, fíjense, difundir informaciones e ideas, y dice, de toda índole. Entonces, uno tiene derecho a obtener información de toda índole y a difundir información de toda índole, y esta es parte de la libertad de expresión. Y dice, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Ahora, el mismo artículo nos indica, no puede el ejercicio de la libertad de expresión estar sujeto a previa censura. Esto es esencial en una sociedad democrática. Lo que sí es que pueden existir responsabilidades ulteriores, expresamente fijadas por ley, necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Entonces, es un límite. El respeto a los derechos o reputación de los demás, como podría implicarse cuando se está utilizando o divulgando datos personales, es un límite al ejercicio de la libertad de expresión si es que está plasmado en la ley. Y otros criterios como seguridad nacional, orden público o salud, como en el caso de la pandemia, o moral públicas. Entonces, sí hay una libertad de expresión que puede ser legítimamente limitada en estos supuestos y solo en estos supuestos, siempre y cuando estos supuestos estén previstos en ley. Entonces, esto también está relacionado el derecho a la privacidad con otro derecho que está en la propia Convención Americana, que se llama el derecho de rectificación o respuesta, que está en el artículo 14, que indica que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, por ejemplo en un periódico, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Y hay, por ejemplo, en el punto 3 indica que para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. Entonces, tiene que haber cierta garantía de que cuando se divulguen o publiquen datos inexactos o agraviantes en mi perjuicio, yo puedo solicitar la rectificación o la respuesta y publicarlo en el mismo medio. Esto es importante. Ahora, como adelantábamos, hay, bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 27, ciertos derechos que pueden ser suspendidos en caso, más bien está la disposición de que se pueden suspender ciertos derechos en caso de guerra, de emergencia, etcétera. Y hay una lista de algunos derechos que en ningún caso, ni siquiera en esas situaciones excepcionales, se puede derogar o suspender. Los derechos inderogables son la vida, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud, el principio de legalidad, la libertad de conciencia y religión, el derecho a la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, los derechos de nacionalidad y los derechos políticos. Es decir, el derecho a la privacidad no está en la lista de los derechos inderogables, y eso quiere decir que en situaciones de emergencia se puede suspender, lo mismo que la libertad de expresión, siempre y cuando sea de manera temporal. Entonces, eso en cuanto al marco internacional, un poco para comprender en dónde está situado este derecho en los instrumentos internacionales y regionales. Ahora, en la legislación nacional, y otra vez abro a preguntas, ¿todos ustedes son de Costa Rica o están de diferentes nacionalidades? Están de diferentes nacionalidades, María. Excelente. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce si en su país existe una ley que proteja los datos personales o alguna autoridad que proteja los datos personales que nos lo pueda compartir? Martina. Sí, en Uruguay está la Ley de Protección de Datos Personales, que protege los datos personales y también protege el flujo transfronterizo de datos personales y cómo el mismo se puede dar y cuáles son los parámetros que se tienen que tener en cuenta.
Excelente, y mencionas un tema importantísimo que es el flujo transfronterizo. Imagínense, por ejemplo, empresas, porque los datos personales pueden estar en manos de una autoridad o también pueden estar en manos de una empresa, de un sujeto privado. Imagínense una empresa que transfiere, le vende una base de datos a una empresa en otro país. Y entonces, ese flujo transfronterizo de datos es a lo que se refiere. ¿Cómo garantiza uno que quien recibe esos datos va a cuidarlos? ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere, Martina, y la legislación uruguaya, por supuesto, es un ejemplo muy importante en el tema. ¿Alguien más quiere compartir? Sofía. Sí, en Costa Rica está la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y se supone que la cubre independientemente de nacionalidad o incluso domicilio. Correcto, muy bien. Entonces, Costa Rica también tiene ley. ¿Alguien más levantó la mano? Marisol. En Honduras, también la Constitución de la República ya establece en todos estos articulados la protección, incluso la propia imagen, y también el otro, el 100, el secreto de las comunicaciones y también a las documentaciones personales de los individuos. Bien, sí. Gracias. Daniel. Muy buenas tardes. Yo soy de Colombia. En Colombia tenemos la ley 1581 de 2002, la cual tiene como propósito efectivamente regular el tratamiento de datos de datos personales con base en los principios constitucionales. En efecto, pues los mismos o cualquier vulneración o manejo inadecuado podrá ser rectificado. Las personas y los usuarios podrán rectificar la información que ha sido publicada, podrán revocar las autorizaciones y podrán encontrar a través también de la sede constitucional, es decir, a través de la acción de tutela, la protección a cualquier transgresión que signifique efectivamente la vulneración al derecho a su intimidad. Muchas gracias, perfecto. Bueno, si no hay más manos, pues creo que con los ejemplos que nos han dado nos damos cuenta que, primero que nada, el reconocimiento constitucional. Muchos de los estados de la región reconocen en su constitución el respeto y la protección de datos personales, incluso como un derecho distinto y complementario a los derechos a la privacidad, a la dignidad personal, al honor familiar y a la inviolabilidad del hogar y las comunicaciones privadas y otros conceptos. Entonces, hay constituciones que hablan específicamente de la protección de datos personales. Otras constituciones simplemente reconocen estos conceptos como la inviolabilidad de las comunicaciones, la privacidad, y dentro de eso queda comprendido la protección de datos. Es el caso del país de donde yo soy, de México, por ejemplo. O sea, en la Constitución mexicana no se reconoce expresamente la protección de datos, se reconoce como parte de la inviolabilidad de las comunicaciones, pero ya la Suprema Corte de Justicia ha interpretado y aclarado en su jurisprudencia que por supuesto implica el alcance de la protección de datos. Ahora, eso en cuanto al reconocimiento constitucional en la Carta Magna de nuestros países. Entonces yo me atrevería a decir que todos nuestros países tienen de alguna u otra forma la privacidad reconocida constitucionalmente. Ahora bien, tenemos que hablar de legislación secundaria, de legislación reglamentaria, en donde se detalle el alcance de ese derecho y se establezca, por ejemplo, las facultades de la autoridad que va a supervisar la protección de ese derecho, o del órgano que va a supervisar la protección de ese derecho. Entonces, casi todos los estados de la región ya han adoptado algún tipo de legislación. Y lo digo así a propósito, algún tipo de legislación con respecto a la protección de la privacidad y los datos personales, pero las disposiciones, y al hablar de la región me refiero a todos los estados, yo siendo miembro de un órgano de la OEA, me refiero a los estados miembros de la OEA, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entonces, esto incluye también los países de habla anglófona. A veces no estoy hablando solo de América Latina, ¿sí? Entonces, casi todos los estados han adoptado algún tipo de legislación con respecto a la protección de la privacidad y los datos personales, con diferentes variaciones en cuanto al enfoque, ámbito de aplicaciones y contenido. Algunas de estas leyes requieren actualización y hay países donde aún no se adopta una ley. Entonces,
esto es, no es mío, esta lámina es de Nelson Remolina, un gran experto colombiano en el tema de protección de datos personales, y ahí viene su copyright. Entonces, simplemente me parece muy útil que la tengan, porque en Latinoamérica, y solo hablando de Latinoamérica, en esta lámina se identifica, donde dice CN, en cuáles constituciones y en qué año se reconoció. Por ejemplo, en México, que es el país con el que yo estoy familiarizada, han habido reformas. Entonces, un reconocimiento inicial se dio en 2007, se amplió en 2019 y luego se volvió a ampliar en 2014, por ejemplo. Y así vemos en los diferentes países cuándo se incorporó en la Constitución y en dónde está incorporado a través de una ley, y si esa ley es federal, entonces viene como LF. En el caso de México, tenemos separado el tratamiento de datos personales, las leyes, en cuanto a sujetos públicos obligados, pues son las autoridades, y en cuanto a sujetos particulares, ¿no? Empresas y sector privado. José. Sí, José, ¿levantaste la mano? Lo que pasa es que no, yo creo que está mute porque no... José Vivas, ¿podrías prender el micrófono? O tal vez la levantó por error. Parece que sí. Bueno, entonces, entonces esto nos da una idea del estado que guarda la adopción de legislación en materia de datos personales en nuestra región, pero insisto, no por el hecho de que vean ustedes que ya hay ley, quiere decir que ya está esa ley perfectamente adaptada a los estándares internacionales. La mexicana, por ejemplo, requiere algunas actualizaciones. Entonces, y así es el caso de algunas incluso que requieren muchas más actualizaciones que la mexicana, que es más reciente. Entonces, es un proceso continuo en el que estamos. Y por eso, eso en cuanto a la legislación nacional. Ahora, interpretando el alcance del derecho a la privacidad, y ustedes incluso en el título de esta ponencia me pusieron derecho a la intimidad, les digo la diferencia conceptual. En algunos países se llama derecho a la intimidad. En Colombia he visto muchos escritos donde hablan de derecho a la intimidad. En México lo llamamos derecho a la privacidad. En nuestra jurisprudencia hay una diferenciación porque indican que la privacidad es más amplia, mientras que la intimidad abarca lo más íntimo, valga la redundancia, de la persona, los datos espirituales, los datos de vida sexual, de preferencia sexual, por ejemplo, ¿sí? Pero vaya, se pueden usar indistintamente porque en algunos países se usan así. Entonces, bueno, en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunos casos, y los que les pongo aquí no son los únicos, pero son algunos de los primeros casos que hubieron que reconocieron primero ambos ámbitos que vimos al inicio. El derecho a la privacidad incluye el derecho a estar exento de intromisiones de terceros, y eso ya lo reconoció la propia Corte Interamericana en el caso de las masacres de Ituango contra Colombia y el caso Tristán Donoso contra Panamá. Pero también el segundo ámbito, el derecho a controlar la información de uno mismo, que es el que más nos importa para el tema de protección de datos personales, ya también ha sido reconocido por la propia Corte Interamericana en el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina. Entonces, muy importante entender que no basta con que el Estado se abstenga de realizar interferencias en la vida privada, esto también lo ha aclarado la Corte, sino que tiene la obligación de garantizarla. Ustedes ya han visto otros derechos humanos y entonces no basta con respetar, hay que proteger y hay que garantizar. Y entonces la Corte ha dicho tiene la obligación de garantizarla mediante acciones positivas que incluyen medidas para asegurar ese derecho, protegiéndolo de las interferencias de autoridades públicas y de personas o instituciones privadas. En el propio caso Fontevecchia que les mencioné. Entonces, esto nos va dando una claridad de por qué los estados tienen que implementar leyes que establezcan los derechos a los que tiene acceso a una persona cuyos datos han sido violados, y también las obligaciones de los sujetos que reciben o recopilan datos de proteger esos datos y cómo deben conservarlos y cómo deben tratarlos. Entonces, eso en cuanto al ámbito conceptual de qué es el derecho a la privacidad y cómo el derecho a la protección de datos se deriva de este derecho. Ahora vamos a hablar
de los principios que cuya actualización estuvo a mi cargo. Y al hablarles de este proceso voy a hacer la correlación con todos los otros estándares que van existiendo más recientemente en materia de protección de datos. Entonces, bueno, para empezar, empiezo con el final de esta sección para que entendamos la relevancia. Justamente en noviembre de 2021, hace menos de un año, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que es un órgano compuesto por todos los estados miembros de la organización, resolvió aprobar los principios actualizados sobre la privacidad y la protección de datos personales, que son de los que les voy a hablar, y solicitar al Departamento de Derecho Internacional de la OEA que les dé la más amplia difusión. Entonces, la Asamblea General de la OEA, al hacer esto, al aprobar los principios, está dando un paso hacia un piso común de reconocimiento de estándares en la región interamericana, de cuáles son los principios que en materia de protección de datos personales aplican a la región interamericana. Entonces, ¿cómo se elaboraron estos principios? Para empezar, yo soy miembro del Comité Jurídico Interamericano, como les mencioné, somos un órgano principal de la OEA, somos el cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos y promovemos el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en el continente americano, pero además estudiamos la posibilidad de uniformar las legislaciones de los países del continente y es aquí en donde entra la relevancia del tema. Somos 11 juristas elegidos por la Asamblea General por periodos de 4 años y actuamos a título personal, no representamos estado alguno cuando hacemos nuestro trabajo. Emprendemos estudios y trabajos que entre otros nos encomienda la propia Asamblea General, pero también podemos emprender estudios y trabajos a iniciativa propia. Tenemos autonomía técnica de la OEA. Entonces, ¿cómo fue el mandato del comité sobre este tema? Desde 1996 ya habíamos comenzado a tocar el tema, pero se tocaba junto con el derecho de acceso a la información. Entonces había un mandato del Comité sobre Acceso a la Información y en el 96 la Asamblea General le pidió al comité otorgarle particular relevancia al tema de protección de datos personales al considerar el acceso a la información. Ya vimos la estrecha relación que guarda la protección de tus datos con la información a la que puedes acceder y la que puedes divulgar. Ahora, poco a poco, la protección de datos en el mundo internacional en general fue cobrando una vida propia y es así que en el año 2011 ya la propia Asamblea General le encomendó al Comité Jurídico Interamericano elaborar un proyecto de principios sobre privacidad y protección de datos personales. El relator, dentro de los 11 miembros que tiene el comité, como trabajamos es que se designa a uno de ellos como relator del tema y entonces él es el encargado de hacer el trabajo fuerte, digamos, sustantivo de investigación y luego llega con los demás miembros a discutirlo. Entonces, el relator en ese momento fue el estadounidense David Stewart. Y esto es interesante porque Estados Unidos, de todos los países de la región, es el que más distinta legislación tiene en materia de protección de datos. Porque para ellos, a diferencia de los demás países donde tenemos una ley o dos leyes, digamos, dependiendo del sujeto, pero no es por tema, es por tipo de sujeto, como el caso de México, o en muchos países es una sola ley aplicable para todos y una sola autoridad aplicable para todos, como en el caso de México, el INAI, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y entonces, en el caso de Estados Unidos, lo que ellos han hecho, además de que son federales, muy federales, entonces cada estado tiene sus leyes, han sectorizado el tema de los datos. Entonces, los datos relacionados con salud se ven por ciertas autoridades en el sector salud. Los datos relacionados con telecomunicaciones se ven por ciertas autoridades sobre telecomunicaciones. Los de comercio se ven por otros. Entonces, es sectorizado por tema. Esa es la gran diferencia y por estado. Entonces, hay legislaciones dentro de Estados Unidos, la legislación de California, por ejemplo, es muy clara y muy fuerte en protección de datos, pero no hay en muchos otros de los estados del país legislación en la materia. Entonces, por eso el caso de Estados Unidos es distinto al del resto de la región y por eso fue interesante y además yo diría inteligente que el relator del tema fuera estadounidense porque lo que se buscaba
Y lo que hace el comité siempre es tratar de encontrar las convergencias en la región, ¿no? Entonces, lo que vio ante este mandato el relator Stewart hizo una declaración de principios en la materia y lo adoptó el comité en 2012. Y cuando la Asamblea General vio estos principios básicos, digamos, en el año 2013, dijo, muy bien, ahora que están estos principios básicos, pidió la Asamblea General, ahora, ¿por qué no regulamos el tema? Esto lo pidió en 2013. Y el propio relator Stewart, ante ese mandato, dijo, la región está demasiado disímil, entonces no estamos listos para una regulación vinculante, eso en el año 2013. Entonces, lo que sugirió fue actualizar los principios y agregarles una guía legislativa, unos comentarios. Entonces, son principios anotados, los que entonces actualizó y se adoptaron en 2015, y es un documento bastante vasto, que aclara y sirve de guía para los países que estaban en proceso de revisar sus leyes o de adoptar nuevas leyes o incluso de crear autoridades de protección de datos. Entonces, eso fue el producto que teníamos en 2015. Ahora bien, de 2015 en adelante pasaron muchísimas cosas en el ámbito internacional, muchísimas cosas normativas, y eso hizo que tan solo 3 años después nuestros principios interamericanos ya estaban desactualizados. Y es así que la Asamblea General en 2018 solicitó al comité que inicie la actualización de estos principios teniendo en cuenta la evolución de los mismos. A eso se refiere esa frase de teniendo en cuenta la evolución, por todo lo que había avanzado el ámbito normativo internacional. Se me designó como relatora del tema en agosto de 2019 y entonces, en cuanto... entonces, ¿cuáles son estos desarrollos de esos 3 años entre 2015 y 2018 que habían sucedido? Empiezo desde abajo. Se había actualizado un marco de privacidad en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Entonces, que ya lo habíamos tomado en cuenta el marco de privacidad anterior para los principios de 2015 y se actualizó en 2016. Muy relevante para nuestra región, en 2017, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es una red que conglomera a todas las, no todas, pero a muchas de las autoridades de protección de datos de Iberoamérica, no abarca a todas, y esto también es algo relevante para nuestros principios, pero esa red adoptó unos estándares iberoamericanos. Y esos estándares pues ya eran entonces reconocidos en 2017 por algunas autoridades de protección de datos de nuestra región. Y eran estándares más avanzados que lo que teníamos en 2015. Después se enmendó también en 2018 el convenio 108 Plus del Consejo de Europa, que pese a ser del Consejo de Europa está abierto a la ratificación de estados también americanos, que se refiere al procesamiento automático de datos personales, y normativamente el cambio más importante fue que entró en vigor el llamado Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, por sus siglas en inglés llamado GDPR. Ahora bien, ese Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es tan relevante porque ese es vinculante y establece obligaciones para todas las empresas que generen más de cierto nivel de ingresos al año. Genera obligaciones vinculantes en materia de protección de datos. Y eso no solo incluye las empresas que están creadas con sede en la Unión Europea, sino cualquier empresa que haga negocios con las empresas que tienen sede en la Unión Europea. Entonces tiene unos efectos extraterritoriales enormes. Si una de esas empresas que está en la Unión Europea transfiere datos a una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, tiene la obligación la empresa de Estados Unidos también de cumplir con los principios básicos de protección de datos que están previstos en el GDPR para poder ser receptor de esos datos. Si no cumple ni el que las emite o el que las recibe, entonces está sujeto a unas multas muy altas. Entonces, es tan relevante este cambio normativo que ha generado que las empresas
tengan una enorme atención y ya incluso casi todas las empresas nombran a oficiales de protección de datos que solo se encargan de revisar la protección de los datos personales que manejan sus compañías. Entonces, este era un cambio normativo muy importante. Ahora, sí, es de la Unión Europea, pero este reglamento, el proyecto no había entrado en vigor, pero el proyecto ya existía cuando se redactó por la Red Iberoamericana estos estándares de protección de datos de la Red Iberoamericana. Entonces, podemos decir que los estándares son muy parecidos en muchos aspectos al propio GDPR y toman en cuenta el texto del propio GDPR. Entonces, sí, para nuestra región quizás lo más importante para actualizar nuestros principios eran los estándares iberoamericanos porque ya estaban reconocidos por estados de nuestra región, pero entendamos que esos estándares ya contemplaban algunos de los desarrollos que vinieron en el GDPR. Entonces, como verán, era absolutamente crucial que no se quedara atrás el documento de la OEA, porque si el documento de la OEA quedaba en los términos de 2015, hubiéramos visto una situación donde hubieran habido dos estándares. El estándar viejo, aplicable, digamos, de manera suave, porque son estándares, no son vinculantes, pero el estándar viejo versus los estándares de la Red Iberoamericana. Entonces dejábamos desprotegidos a los países cuyas autoridades, por ejemplo, no son parte de la Red Iberoamericana, porque si hay varios países cuyas autoridades ni siquiera reconocen esos. Entonces, era importante que tratáramos de encontrar el piso común entre los estados americanos y además incluyendo con los estados que ni siquiera son parte de la Red Iberoamericana, incluyendo Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, por eso era tan necesario que actualizáramos nuestros principios. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, entre marzo y agosto, yo asumí la relatoría, como les dije, en agosto de 2019, nos reunimos solamente 2 veces por año, entonces de inmediato en la próxima sesión a que asumí la relatoría, sometí la propuesta de actualización a comentarios de los miembros del comité, o sea, yo hice una propuesta de actualización revisando nuestros principios versus los estándares iberoamericanos y el GDPR, lo comenté con mis colegas miembros del comité y aprobamos un primer proyecto, pero sugerí que lo sometiéramos a consulta de los estados de la región. Esto no es algo que sea necesario cuando el Comité Jurídico Interamericano hace sus trabajos, porque el comité puede hacer sus trabajos con un valor, digamos, doctrinal, académico, pero para mí lo importante era tratar de llegar al punto al que sí llegamos, como les adelanté, que era de establecer un piso de reconocimiento político por parte de los estados de la región. Entonces, es por eso que abrí el proyecto a consultas, lo circulé a comentarios de los estados miembros de la OEA y recibí observaciones, digamos, directas al texto por parte de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay, además de manera informal de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Y también la propia Red Iberoamericana de Protección de Datos me mandó comentarios como red y solicitaron participar en las consultas el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tenía algunas preocupaciones muy puntuales, sobre todo sobre datos personales en situaciones de asistencia humanitaria, y la Comisión Interamericana de Mujeres por el tema de la perspectiva de género. Entonces, incluí de la manera más consolidada posible todos los comentarios recibidos y lo presenté en la siguiente sesión en abril de 2021 a consideración del Comité Jurídico Interamericano. ¿Qué es lo que actualicé? Actualicé el documento, la guía legislativa, los principios con los comentarios, es decir, para que sea una guía para los estados que están en proceso de actualizar sus leyes. Entonces, aprobamos estos principios actualizados con anotaciones en abril de 2021 tras incorporar los comentarios recibidos y los transmitimos sin anotaciones a la Asamblea General recomendando su aprobación. Es decir, los principios en sí son 13 principios cortitos, que me voy a referir ahora, que abarcan 2 páginas. Pero los comentarios, la guía legislativa abarca más o menos 60 páginas. Como la Asamblea General de la OEA son negociaciones políticas, pues hubiera sido imposible poner de acuerdo poner de acuerdo a todos los estados miembros de la OEA, 35, sobre 60 páginas de texto, ¿no? O se hubieran quedado negociando comas durante muchos años. Entonces decidimos transmitir los principios, nada más.
sin las aclaraciones, sin los comentarios. Y esos principios lograron la aprobación por parte de la Asamblea General de la OEA en noviembre del año pasado. Entonces, hoy podemos decir que tenemos unos principios interamericanos, principios con valor suave, de derechos suaves, sí, no son vinculantes. Si hubieran sido vinculantes, hubieran tenido que pasar por un proceso de tratado, de negociación, adopción, ratificación, donde están involucrados los poderes legislativos de los países, y eso pues no era factible. Es derecho suave, pero es una guía. Y si todos los estados de la región logran en algún momento reconocer en sus propias legislaciones estos principios de manera común, eventualmente podemos hablar incluso de algún tipo de principio general del derecho o algún estándar con más vinculatoriedad, digamos. Pero por lo pronto tenemos este derecho suave como guía, esperando que lo incorporen. Ahora, el documento está disponible en este link que les pongo en pantalla, está disponible en inglés, español, francés y portugués. Lo pueden ver, ya se publicó también por la OEA con todo y sus comentarios de una manera, lo tengo aquí, de una manera ampliada, digamos, para que les sirva como guía. Entonces, están los principios y después vienen seguidos de estas anotaciones amplias donde hablamos de algunos conceptos introductorios, pero además aclaramos de manera muy importante que aplican no solo para autoridades, no solo para personas del sector público, sino que aplican también para entes del sector privado que estén en posesión de datos personales. Hablamos un poquito del concepto de privacidad, del libre flujo de información, damos definiciones y luego después de cada principio hacemos anotaciones aclaratorias. Ahora, ¿cómo definimos en estos principios el concepto de datos personales, ya volviendo al ámbito de aplicación de la cuestión de la privacidad? Entonces, abordamos la aproximación más amplia que se pueda del concepto de datos personales. Por lo mismo que son guías, esto es una guía para los estados, entonces preferimos no dejar nada fuera. Es información que identifica o que puede usarse de manera razonable para identificar a una persona física de forma directa o indirecta, especialmente por referencia a un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o a uno o más factores referidos específicamente a su identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social. Incluye información expresada en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, alfanumérica, acústica, electrónica, visual o de cualquier otro tipo. Si la información no identifica a una persona en particular o no puede usarse para identificar a una persona, entonces no son datos personales protegidos, ¿ok? Entonces damos ahí una lista de ejemplos de lo que se puede considerar datos personales. No solo tu nombre real, también tu alias, tu dirección postal, tu identificador personal único. En México lo llamamos la CURP, o en algunos países es la cédula de identificación, o es CNI, me parece. Identificador en línea, la dirección de protocolo de internet, de correo electrónico, el nombre de tu cuenta, tu número de seguridad social, tu número de licencia de conducir, de pasaporte u otros identificadores. Información biométrica comercial de internet, otra actividad en redes electrónicas como el historial de navegación mismo, el historial de búsqueda e información sobre la interacción de un titular con un sitio web, aplicación o anuncio. Muy importante en la pandemia, los datos de geolocalización, la información de audio, electrónica, visual, termal, olfatoria u otra similar, información profesional o relacionada al trabajo, información educativa y además cualquier inferencia derivada de lo anterior para crear un perfil de las preferencias, características, tendencias psicológicas, predisposiciones, comportamiento, actitudes, inteligencia, habilidades y aptitudes del titular. Esto de la inferencia derivada de tu historial de navegación, por ejemplo, es algo que vemos día con día en las aplicaciones que utilizamos, que de repente nos empiezan a mandar anuncios relacionados con cosas que hemos estado buscando en internet. Es un ejemplo que nos pasa día con día. Si ustedes están buscando unos zapatos de cierto tipo, pues no se sorprendan que de repente en Facebook, por ejemplo, les van a empezar a aparecer anuncios de zapatos de ese tipo, porque tienen algoritmos que están
justamente diseñados para crear un perfil de tus preferencias y poderte dar el anuncio correspondiente a tus preferencias, por ejemplo, ¿no? Predisposiciones, comportamiento. Entonces, no es un caso, no es algo menor. Una cosa es que me ofrezcan zapatos, pero otra cosa es que de mi historial de navegación, de mis tweets, pues se den cuenta a qué partido político le voy, por ejemplo. Y si se dan cuenta a qué partido político le voy o apoyo, puedan después ponerme en una lista y atacarme, por ejemplo, opositores. O sea, hay cuestiones que son más graves que me anuncien unos zapatos, ¿sí? Entonces, y hay otros datos que también de mi historial de navegación pueden derivar mi orientación sexual, por ejemplo, y esos son datos sensibles. Entonces, todo lo que sean datos personales que tengan que ver con esto deben ser protegidos de una u otra manera. Ahora, ¿cuáles son los datos sensibles? No pusimos en los principios interamericanos una definición exacta o taxativa, porque reconocemos que estos son guías para los estados y entonces son lo único que decimos en la definición son ejemplos, digamos, ¿no? Es una categoría más estrecha que abarca los datos que afectan a los aspectos más íntimos de las personas físicas. Y mencionamos que depende del contexto cultural, social o político de cada país, que podría abarcar, por ejemplo, datos relacionados con salud personal, que se lo subrayé ahí por la pandemia, preferencias sexuales o vida sexual, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, las opiniones políticas o el origen racial o étnico, la información sobre cuentas bancarias, documentos oficiales, información que recopilemos de niños o geolocalización. Entonces, ¿por qué merecen protección especial? Porque si se manejan o divulgan de manera indebida, como el ejemplo que les di de opositores políticos que me vengan a atacar, por ejemplo, podrían conducir a graves perjuicios para la persona o a discriminación ilegítima o arbitraria. Y hay que tener en cuenta que a veces se pueden inferir datos personales sensibles de otro tipo de datos. Por ejemplo, cuando en una aerolínea a ustedes les preguntan si tienen algún tipo de preferencia de menú. Cuando alguien pide menú kosher, inmediatamente estamos entendiendo su religión. Entonces, esa religión que es inferida de su dieta kosher, puede poner en riesgo a esa persona o afectarlo en algunos aspectos de su vida privada, si es que se divulga de manera indebida. Entonces, por eso es sensible esa información también, aunque venga derivada de un menú en un avión, ¿sí? Entonces, en los principios se reconoce que la sensibilidad de los datos personales puede variar según la cultura y cambiar con el tiempo, y que los riesgos de ocasionar daños reales a una persona como consecuencia de la divulgación de datos en una situación podrían ser insignificantes, pero en otra pueden incluso poner en peligro la vida. Entonces, es importante entender que los datos sensibles dependen de cada país cuáles son, pero deben, y lo dicen los principios, deben estar expresamente previstos en la legislación nacional. Ahora voy a ello. Entonces, para darles un recuento general, sin profundizar es solamente en aquellos relacionados con la pandemia, ya para llegar a la tercera sección y concluir, pero para darles una visión general de nuestros principios, son 13 principios. Antes eran 12, les agregamos el número 13 de autoridades de protección de datos, pero los 12 existentes también los actualizamos significativamente con respecto a los de 2015. Entonces, el principio 1, algunos de estos principios tienen nombres distintos en cada país o en diferentes regiones. Si es que lo han escuchado y les suena a un nombre quizás distinto, esto es algo que hay que entender, pusimos los nombres más comunes en la mayoría de los países de la región. Entonces, el principio 1 de finalidades legítimas y lealtad se refiere a que los datos personales, acuérdense, quien recopila datos puede ser la autoridad, pero pueden ser sujetos privados, ¿no? Entonces, los datos personales deberían ser recopilados solamente para finalidades legítimas, eso ya es evidente, pero también por medios leales y legítimos. Esto es importante, es decir, una venta ahí oscura de una base de datos electoral, como sucedió en mi país, pues es prohibida, ¿sí? Entonces viola el principio de lealtad, en que fue ilegal el medio por el cual el que adquirió esa base recopiló los datos, ¿sí?
Entonces, primero, finalidades legítimas y lealtad. Segundo, transparencia y consentimiento. Este es muy importante para efectos de la pandemia, ya nos lo mencionaba una compañera al inicio, que indica que antes o al momento de recopilarse, no después, ya sea en el justo momento o previo, se deben especificar los datos, la identidad y los datos del responsable de los datos, o sea, de quien está adquiriendo los datos. Las finalidades para las cuales ese ente va a utilizar o tratar esos datos. El fundamento jurídico que legitima su tratamiento. Tratamiento generalmente se refiere, por ejemplo, a procesarlo para ciertos efectos o incluso llegar a transferirlo. Los destinatarios o categorías de destinatarios a los cuales los datos personales les serán transferidos o comunicados. Es decir, si yo le doy mis datos personales al hospital X, tengo que firmar y aceptar y dar mi consentimiento para que ese hospital transfiera esos datos a un laboratorio, por ejemplo. ¿Sí? Así como la información a ser transmitida, tiene que ser muy claro qué van a transmitir y los derechos del titular, los derechos de quien tiene los datos en relación con los datos personales a ser recopilados. Ahora les voy a hablar de esos derechos. Cuando el tratamiento se basa en el consentimiento, que vamos a ver que hay algunas excepciones, algunas situaciones de excepción, como una situación de salud pública, como algunas emergencias de seguridad nacional, por ejemplo, o por mandato de un juez que ameritan no tener el consentimiento. Pero la regla general es sí tener el consentimiento. Cuando se basen en el consentimiento, los datos solo deben ser recopilados con el consentimiento previo, libre e inequívoco de la persona e informado de la persona a que se refiere, ¿sí? Ese es el principio de transparencia y consentimiento, que es muy importante que lo entendamos para nuestro análisis de hoy. Ahora, el principio tercero, que es de la pertinencia y de la necesidad, que indica que solo los datos personales solo deben ser los que resulten adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario para las finalidades específicas de su recopilación y tratamiento ulterior. No tengo por qué pedir más información de la que requiero para los fines que yo necesito, ¿sí? Si yo necesito mandarte a tu domicilio los zapatos que compraste, pues te tengo que pedir tu dirección. Eso es lógico, ¿sí? Eso se entendería que es un dato que necesito para que te lo envíe la empresa. Y si el que envía es un tercero a quien yo subcontrato para envíos, tengo que tener tu autorización para transferirle a ese tercero tus datos de domicilio, por ejemplo. El principio cuarto, perdón, ese ya lo vimos. No, sí, el cuarto, perdón, es de tratamiento y conservación limitados. Entonces, los datos deben ser tratados, o sea, manejados, procesados y conservados solo de manera legítima, no incompatible con las finalidades para las cuales se recopilaron, y solo deben permanecer conservados por el tiempo necesario para cumplir esa finalidad y de conformidad con la legislación nacional correspondiente. Es decir, sí de cuando en cuando se tienen que eliminar esos datos, ¿sí? Ahora, el principio quinto de la confidencialidad, que es que los datos no deben divulgarse, ponerse a disposición de terceros, ni emplearse para otras finalidades distintas a aquellas para las que se recopilaron, salvo si tengo el consentimiento de la persona en cuestión o bajo autoridad de la ley. El sexto, la seguridad de los datos, es que la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos deben ser protegidas por salvaguardias de seguridad técnicas, administrativas o organizacionales razonables y adecuadas contra tratamientos no autorizados o ilegítimos, incluyendo acceso, pérdida, destrucción o daños, aun cuando sean accidentales. Es decir, hay que tener sistemas para proteger de hackers la base de datos que mantenemos en nuestra empresa o en nuestra autoridad. Y no basta con implementar una vez el sistema y dejarlo ahí, hay que estarlo actualizando porque la tecnología va evolucionando y entonces los riesgos pueden resurgir de un hackeo. Entonces deben ser objeto de auditoría y actualización permanente. Ahora, el principio 7 de exactitud, esto es importante porque los datos pueden ir evolucionando. Por ejemplo, la edad. Si uno registra la fecha de nacimiento, pues la edad se va actualizando. Si solo registra la edad, pues esa hay que irla actualizando. A eso se refiere la exactitud de los datos. Deben mantenerse exactos, completos y actualizados hasta donde sea necesario para las finalidades de su tratamiento, de tal manera que no se altere su veracidad. El octavo es muy importante.
son los derechos que tenemos como titulares de datos una vez que entregamos nuestros datos a una autoridad o a una empresa o en particular. Entonces, son los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, que son los llamados derechos ARCO, y hemos incluido al actualizarlo aquí mismo el derecho a la portabilidad que en algunos estados o países existe. Entonces, el principio indica que lo que tienen que haber son métodos ágiles, razonables, sencillos y eficaces para permitir que aquellas personas cuyos datos personales han sido recopilados puedan solicitar el acceso, o sea, saber, a ver, enséñame qué tienes sobre mí. Ese es el acceso. La rectificación, es decir, oye, está mal el dato que pusiste sobre mi domicilio. Quiero rectificar los datos de mi domicilio. Entonces, tengo derecho a pedir que se registre mi nuevo domicilio. La cancelación de los datos, es decir, quiero que se borren los datos, quiero que no estén ahí, ¿ok? Los cancelo. Ahora, la oposición a su tratamiento, es decir, no quiero que los transfieras a un tercero, me opongo. Y por último, en lo aplicable lo pusimos, porque no está en todos los países, la portabilidad. Cuando cambias, por ejemplo, el número de celular, entonces, que pueda, cuando cambias, perdón, de empresa, de teléfono celular, pues si es posible que el número te lo puedas llevar. Lo mismo para algunos expedientes que ojalá, que es un poco lo que dice al principio, pues si se pueden transferir, si cambias de un proveedor de servicios de internet a otro, por ejemplo, o de un proveedor de servicios de otro tipo, pues que puedan llevarse tu expediente de manera electrónica, de una manera portable, ¿sí? Entonces, ahora, como regla general, el ejercicio de estos derechos debería ser gratuito. En caso de que fuera necesario restringir su alcance, el de estos derechos, entonces las bases específicas de cualquier restricción deben estar en la legislación nacional y estar en conformidad con los estándares internacionales aplicables. Eso es en cuanto a los derechos que tiene el titular de datos. Ahora bien, el tema de los datos personales sensibles que yo ya les mencioné, que los datos personales sensibles lo que nos dice el principio es que algunos tipos de datos, teniendo en cuenta su sensibilidad en contextos particulares, son especialmente susceptibles de causar daños a una persona. Si se hace mal uso de ellos, aclaramos que las categorías y el alcance de la protección deben indicarse claramente en la legislación y normativa nacionales y que los responsables de los datos deberían adoptar medidas de privacidad y de seguridad reforzadas que sean acordes con la sensibilidad de los datos y con su capacidad de hacer daño a los titulares de los datos. Eso es lo que disponemos en cuanto a datos personales sensibles. Ahora, el principio de responsabilidad indica, es este término en inglés accountability, es decir, quien tiene datos, tanto las autoridades como los del sector privado, tienen que poder rendir cuentas, ser responsables por el cumplimiento de estos principios. Entonces dice, los responsables y encargados del tratamiento de datos deberían adoptar e implementar medidas técnicas y organizacionales que sean apropiadas y efectivas para asegurar y poder demostrar que el tratamiento se realiza de conformidad con estos principios. Dichas medidas deberían ser auditadas y actualizadas periódicamente y el responsable del tratamiento debe cooperar a petición con las autoridades de protección de datos personales en el ejercicio de sus tareas, ¿sí? Ahora, el tema del flujo transfronterizo, que ya nos lo mencionaba una compañera. El flujo transfronterizo de datos es muy importante para el desarrollo económico. Hoy estamos en un mundo globalizado, entonces tampoco tenemos que negarnos completamente a que los datos pasen de una frontera a otra, pero por eso hay que balancearlo con el asegurar que quien recibe los datos pueda cumplir con los principios también. Entonces, lo que dijimos en este principio fue que reconociendo su valor para el desarrollo económico y social, los Estados miembros deberían cooperar entre sí para facilitar el flujo transfronterizo de datos personales a otros estados cuando estos confieran un nivel adecuado de protección de conformidad con estos principios. Asimismo, los estados deben cooperar en la creación de mecanismos y procedimientos que aseguren que los responsables
y encargados del tratamiento de datos que operen en más de una jurisdicción o los transmitan a una jurisdicción distinta de la suya, puedan garantizar y ser efectivamente hechos responsables por el cumplimiento de estos principios. Entonces, que haya forma de que el que recibe los datos pueda rendir cuentas también, ¿sí? El principio 12 para la pandemia, muy importante, establece que no son absolutos estos principios, es decir, hay excepciones, pero enlistamos muy claramente las excepciones y voy a volver a ello en unos minutos, pero cualquier excepción debe preverse de manera expresa y específica en la legislación nacional, pública, y limitarse solamente a temas de soberanía nacional, seguridad pública, protección de la salud pública, ahí está la pandemia, el combate a la criminalidad, el cumplimiento de normativas o otras prerrogativas del orden público o el interés público. Y siempre establecido por ley. No se puede establecer excepciones si no están previstas en la ley. Por último, el principio que agregamos es el de autoridades de protección de datos, que nos dimos cuenta que no estaba todavía en los principios de 2015, indicando que los estados deberían establecer órganos de supervisión independientes. Esto es muy importante. Es decir, a veces son creados por el estado, pero gozan de autonomía técnica. Necesitan tener este tipo de autonomía. Entonces, hablamos de órganos de supervisión independientes dotados de recursos suficientes, porque a veces existen los órganos, pero no tienen dinero ni personal para cumplir bien sus tareas. Entonces, tienen que tener recursos suficientes de conformidad, y aquí reconocemos las diferencias de cada país, de conformidad con la estructura constitucional, organizacional y administrativa de cada estado, para monitorear y promover la protección de datos personales de conformidad con estos principios. Y los estados deberían promover la cooperación entre estos órganos. Esos son los principios, fueron publicados. Aquí, si quieren ver la publicación, está disponible en este vínculo, ya como folleto, digamos. Y como les mencioné, está disponible en estos 4 idiomas. Ahora, si estoy dando tiempo por si quieren copiar el link. Entonces, vamos a hablar ahora de la pandemia y las restricciones en la pandemia, y con eso vamos a terminar. Entonces, la pandemia es una situación excepcional de afectación a la salud pública. Entonces, ¿qué restricciones hay a la privacidad y a la protección de datos personales durante la pandemia? Fue muy común que, y esto fue muy común que empezamos a ver aplicaciones móviles que recolectaban nuestros datos personales y de salud para seguir la propagación del virus. Habían países donde si uno tenía COVID tenía que avisar a través de una aplicación, y entonces se rastreaba en dónde estaba esa persona y se avisaba a todas las personas que habían estado en contacto con esa persona, ¿verdad? Entonces, Mariana estuvo en tal lugar y en ese lugar hubieron otras 5 personas. Al entrar a ese lugar, Mariana se registró y Mariana ya dio aviso que es positiva, entonces le avisan a las otras 5 personas automáticamente que yo soy positiva. Algunas aplicaciones podían saber perfectamente en dónde estaba yo, siendo positiva, en dónde estaba ubicada, y todas estas recolecciones de datos personales para tratar de evitar o controlar la propagación del virus, pues no están exentas, sean del gobierno o sean de entes privados, no están exentas de cumplir con el derecho a la privacidad y la protección de datos personales en la medida de las restricciones permitidas. Este párrafo que viene en la guía práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que publicó en el año 2021 sobre el acceso a Internet en la pandemia, es muy claro al decir: desde el estallido de la pandemia surgieron numerosas iniciativas de los estados para utilizar las tecnologías de la información en favor de la crisis sanitaria. Por ejemplo, a través de aplicaciones móviles que recolectan datos personales y de salud de la población para realizar un seguimiento epidemiológico para controlar la propagación del virus. Es importante tener en cuenta que algunas características de estas apps podrían vulnerar la privacidad de las personas, lo que obliga a las autoridades gubernamentales a asegurarse de que cualquier herramienta tecnológica que se desarrolle cumpla con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Como les mencioné, esto ya se los dije, los datos personales sensibles, decimos que los datos, las categorías y el alcance de su protección, lo decimos en los principios, deben indicarse claramente en la legislación y normativas nacionales,
Y los responsables de los datos deben adoptar medidas de privacidad y de seguridad reforzadas, que sean acordes con la sensibilidad de los datos y su capacidad de hacer daño a los titulares. Entonces, para empezar, muchos de estos datos, particularmente los referentes a si soy positiva a COVID o no, son datos personales sensibles, sí, y sí están sujetos a que quien está utilizando estos datos adopte medidas reforzadas de seguridad para evitar que se divulguen de manera inadecuada. Ahora, en el comentario a este principio, decimos que todo es muy importante que esté previsto en la legislación nacional, las garantías que protejan los intereses de las personas en materia de privacidad, que definan qué son datos personales sensibles. Y como regla general, es muy importante, los datos personales sensibles no deberían ser tratados, es decir, no deberían de ser divulgados, excepto, por ejemplo, cuando el titular haya otorgado consentimiento explícito para ello. Entonces, una de estas aplicaciones, al momento que yo doy mi información de que entré a un establecimiento, seguramente hay ahí, o tendría que haber ahí un aviso de privacidad, en donde yo al firmar o al aceptar estoy dando mi consentimiento para que se le avise a las personas con las que estuve, si, en caso de que di positiva, ¿sí? Entonces, ese consentimiento se tendría que haber recopilado como regla general, pero sabemos que podían saltarse ese consentimiento si fuera necesario para protegerse contra una amenaza transfronteriza grave a la salud pública, como sería una pandemia, y lo pusimos expresamente en los principios para que quedara claro. Ahora, hay que tratar de asegurar que solo sea para los fines de esas 5 personas y evitar la divulgación más allá, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, obviamente, la legislación de cada país. Cualquier excepción, indico, debe estar, en cuanto al principio 12, dijimos que cualquier excepción debe estar en la legislación nacional y las características o los criterios para poder exceptuar la protección de datos personales y los requisitos de consentimiento, finalidad, etcétera, pueden incluir la cuestión de la protección de la salud pública. Entonces, en los comentarios sí estamos aclarando que las excepciones no deben ser la regla, que deben realizarse después de considerar lo más cuidadosamente posible la protección de la privacidad, dignidad y el honor, que debe haber límites sensatos en la capacidad que tienen las autoridades nacionales para compeler a los responsables de datos a dar a conocer datos personales, que tienen que estar en leyes o en normas públicas, y que la legislación de restricción, cuando haya una legislación que diga que se va a restringir la aplicación de estos principios por situaciones excepcionales, como la salud pública, esa legislación tiene que tener disposiciones claras sobre la finalidad del tratamiento. ¿Para qué voy a usar esos datos? ¿Qué categorías de datos sensibles voy a recopilar? Sin tu consentimiento incluso. ¿Hasta dónde llega esta limitación? El alcance, las garantías adecuadas para evitar accesos o transferencias ilícitas. Esto es importante. La determinación del responsable, o sea, ¿quién es responsable de cuidar esos datos? El dueño de la aplicación, el hospital, en caso de datos hospitalarios. Los plazos de conservación de estos datos, los posibles riesgos para los derechos y libertades de los titulares y el derecho de los titulares a ser informados sobre esta limitación, salvo que sea perjudicial o incompatible a los fines de esta. Por ejemplo, cuando salían en las noticias los datos de cuántos muertos habían o cuántos casos positivos de COVID habían, no era necesario dar los nombres de las personas, porque eso es para fines estadísticos. Cuando es para fines estadísticos, pues bastaba con decir, tenemos ya 5 casos positivos en tal país. De los primeros casos que llegaron a Estados Unidos, no sé si se acuerdan, se divulgó el nombre y apellido del primer infectado que llegó a una ciudad en Estados Unidos. Eso no era necesario, ¿sí? Porque esos eran datos personales que en este caso eran sensibles, porque es el estado de salud de una persona. Hay otros criterios, además yo les di pues el marco interamericano bajo los principios que elaboramos, y ya para cerrar nada más darles una idea de que han habido ya algunos criterios o aclaraciones específicas en el marco de la Unión Europea
dentro del concepto del GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, y de una directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas, el órgano de protección de datos europeo hizo en marzo de 2020 una declaración sobre el procesamiento de datos personales en el marco del COVID, y en 2020 también unas directrices sobre el uso de datos de localización y de rastreo en contexto del COVID, y también hubo una declaración conjunta por la presidenta de la Convención 108 y el comisionado de protección de datos del Consejo de Europa, todos cuidando un poco este marco, es decir, sí se puede exceptuar la prohibición del tratamiento, de la transferencia de datos para cuestiones de salud pública, pero hay que respetar en toda la posibilidad que sean medidas temporales, que se le informe en lo posible al titular de los derechos que tiene, que se evite la transferencia a terceros, etcétera. Lo mismo la Organización Mundial de la Salud ha adoptado algunas directrices específicas sobre la pandemia y la orientación ética para el uso de tecnologías digitales para el rastreo de contactos, y la UNESCO, el Comité de Bioética sobre Big Data y Salud, también tiene desde antes de la pandemia un informe con recomendaciones que es útil. Por último, ya para cerrar, y porque es interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020, en su resolución 01, reitera que el manejo de los datos personales en el contexto de la pandemia debe hacerse bajo unos principios, y ya les di un poco el marco, con el fin de evitar vulnerar los derechos de los ciudadanos. Por ello, estas medidas adoptadas en el marco de la pandemia deben estar limitadas en el tiempo, y las leyes de protección de datos implementadas por cada país deben encontrarse apegadas a estándares y normas internacionales de derechos humanos. Con eso yo concluyo. Bueno, aquí algunas otras pautas, y con esto aquí tienen mis datos y tienen mi Twitter, estoy a sus órdenes, lo que necesiten, y abro a cualquier pregunta que pudiera haber. Muchas gracias.